If you're a last-minute gift shopper, then Instacart is your holiday rescue app this season. No more tracking packages, no more trips to the post office, and no more Christmas gifts arriving in February. Instead, you can just download Instacart to order gifts like beauty, tech, and gourmet goods from local stores and get them delivered in as fast as 1 hour. Plus, right now, you'll get free delivery on your first 3 orders. This offer is valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply. Must be 21 plus to purchase alcohol where available. Soy Juanjo Sánchez Zoro y quería enviaros un saludo muy enorme a vosotros, a todos los compañeros de Paranormal Podcast, que estáis haciendo una labor extraordinaria y en este primer aniversario, y que vengan muchos aniversarios más, porque realmente hay mucho camino que recorrer y conviene que cuantos más lo recorramos juntos nos irá mucho mejor. Buenas noches, queridos oyentes de Paranormalia Podcast. Bienvenidos a este programa especial en el que celebramos nuestro primer aniversario. Después de casi 4 meses sin poder emitir programas, Paranormalia Podcast vuelve otra vez con todos ustedes con más fuerza que nunca. Recibid un saludo de nuestra realizadora Sara Hidalgo y de quien nos habla delante de estos micrófonos, David Moyano. Esta noche hemos preparado un programa de ciencia que estamos seguros os va a interesar muchísimo. En la primera parte vamos a viajar hasta Suiza para charlar con Alberto Saldaña, astrofísico del Observatorio de Ginebra, con el que hablaremos de temas tan interesantes como los sonidos electrofónicos de los meteoros, las FRBs o estallidos rápidos de radio. Y finalmente, Alberto nos hablará de su especialidad, las galaxias a alto redshift. Esperamos que esta programación que hemos preparado para nuestro primer aniversario sea de vuestro agrado. ¿Estáis preparados? Pues abrochaos bien los cinturones porque, sin más dilación, despegamos. 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, start, 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station. Detenemos nuestro cohete a una altitud de 85 kilómetros sobre la Tierra para escuchar un sonido muy peculiar. Es el sonido de los meteoros llegando a nuestro planeta. Nos encontramos en la mesosfera. La mesosfera tiene 35 kilómetros de espesor. Aquí el aire puede llegar a descender hasta los menos 90 grados centígrados. Los gases de la mesosfera son de baja densidad y están compuestos por oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno. También contiene poco vapor de agua y una alta concentración de ozono. La mesosfera es una capa protectora para nuestro planeta.
ya que destruye la mayoría de los meteoros y asteroides antes de que puedan alcanzar la superficie terrestre. Aproximadamente 60 meteoros caen cada hora en la Tierra, pero la mayoría de ellos se desintegran por completo al entrar en la mesosfera y son imperceptibles. La Tierra gana toneladas de masa todos los días procedentes de los meteoros. Pero, ¿a qué suena una estrella fugaz? Aunque en el espacio no hay aire, sí podemos interpretar ciertos sonidos. En la mesosfera existen sonidos, pero no tenemos micrófonos para captarlos. Cuando un grano de polvo de un cometa se vaporiza en una estrella fugaz, en general no podemos oírlo directamente, pero sí podemos captar cómo perturba su entorno. Cada estrella fugaz deja una marca de radio reflejada. No se trata de sonidos directamente, pero sí de interpretaciones de vibraciones electromagnéticas. Las estrellas fugaces no emiten señales, sin embargo, reflejan ondas de radio. Queridos oyentes, vamos a recibir en Paranormalia Podcast a nuestro invitado especial de esta fantástica noche. Para ello, vamos a viajar hasta Suiza para hablar con Alberto Saldaña, estudiante de doctorado en astrofísica por la Universidad de Ginebra. En 2018 se graduó en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y es máster en astrofísica por la misma facultad. Como trabajo de fin de máster, consiguió medir indirectamente la luz emitida por todo el universo, desde el ultravioleta hasta las ondas infrarrojas, la conocida como luz de fondo extragaláctica, entre paréntesis EBL. Para ello, contó con la ayuda de un catálogo de más de 150.000 galaxias observadas por el telescopio espacial Hubble, entre paréntesis HST. Actualmente investiga las propiedades de las galaxias visibles más distantes, remontándose a cuando el universo no tenía más de 1/10 de su edad actual. Para ello echa mano de observaciones llevadas a cabo en los telescopios VLT de Chile y del ya mencionado HST. Ha sido también miembro del grupo de cosmología del CIEMAT, Madrid, y ha hecho sus pinitos en óptica y nanofísica, tanto en el Instituto de Óptica del CSIC en Madrid como en el International Nanotechnology Laboratory en Portugal. Muy buenas noches, Alberto. Muchas gracias por aceptar la invitación de estos micrófonos de Paranormalia Podcast. Buenas noches, encantado. Me gustaría comenzar la entrevista preguntándote si has escuchado alguna vez el sonido de una estrella fugaz. No, la verdad que no he tenido el placer. Bueno, pues si te parece, Alberto, vamos a entrar ya en materia. Según un informe del año 1992, redactado por Colin Kay, un físico de la Universidad de Newcastle, en Australia, se recoge el testimonio de varios observadores que escucharon durante una lluvia de meteoritos a su paso por China el sonido de zumbidos, chisporroteos y silbidos. La pregunta es la siguiente: ¿es normal que los meteoritos produzcan este tipo de sonidos cuando alcanzan la atmósfera terrestre? Bien, bueno, sobre la pregunta dice si es normal. Yo diría que sí es normal que los meteoritos al impactar con la atmósfera terrestre produzcan algún tipo de sonido. Lo que no es tan normal es que los percibamos. Entonces estos zumbidos, chisporroteos y demás son bastante anormales en ese sentido de escuchar. Muy bien, muy bien. La siguiente pregunta se la debemos a Edmund Halley, el famoso astrónomo, matemático y físico inglés conocido por el cálculo de la órbita del cometa Halley, quien ya desde hace mucho tiempo se percató de que efectivamente sí podemos oír el sonido de un meteorito. Este sonido debería llegar después de que el meteorito haya pasado, no simultáneamente, ya que el sonido viaja más despacio que la velocidad de la luz. Pero recientemente, según estudios de Colin Kay, anteriormente citado, se ha demostrado que los meteoritos producen ondas de radio de muy baja frecuencia. Alberto, ¿qué son los sonidos electrofónicos de meteoros?
Bueno, Edmund Halley estaba en lo cierto. Lo que cabría esperar era que cuando el meteorito entra en la atmósfera terrestre, pues se produzca, si el meteorito viaja a través de ella con una velocidad mayor que la del sonido en la atmósfera, pues cabría esperar un estallido, ¿no? Como el que produce un avión a reacción cuando supera la barrera supersónica. Sin embargo, esto no es lo que se escucha en estas grabaciones. Y lo que parece escucharse es esos zumbidos o chisporroteos simultáneamente a la captación visual del meteorito, ¿no? A la vez que vemos el estallido. Estos sonidos se llaman electrofónicos. Electrofónico viene de electroelectricidad y fónico de sonido. Son sonidos producidos por electricidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el meteorito, cuando entra en la atmósfera y empieza a quemar material, la superficie del meteorito se calienta y por tanto el aire circundante se puede ionizar. Esto es, el aire se separa entre cargas positivas y negativas. Normalmente las cargas positivas van a quedarse, digamos, adheridas al meteorito a lo largo de su estela, mientras que las cargas negativas más ligeras van a seguir las trayectorias del campo magnético terrestre. Esta separación de cargas, cuando el meteorito entra en la atmósfera e ioniza ese aire circundante, esta separación de cargas en movimiento genera una corriente eléctrica, y al final, al generar una corriente eléctrica, esto se traduce en la generación de ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas se denominan ondas de muy baja frecuencia, o Very Low Frequency Waves, de las siglas en inglés, VLF, y al final son estas ondas de muy baja frecuencia lo que desde el meteorito se trasladan hacia el observador, y es lo que podemos escuchar. Muy interesante. Bueno, vamos a seguir avanzando con el programa preguntando a nuestro primer invitado especial de esta noche. Veamos. Colin Price y Mose Blum de la Universidad de Tel Aviv confirmaron durante una lluvia de Leónidas el 18 de noviembre de 1999 que estos meteoritos producían diversos pulsos electromagnéticos, e incluso existen reportes de varios observadores de la famosa lluvia de Leónidas del 18 de noviembre de 2001 que se escucharon ligeros zumbidos y silbidos, como por ejemplo Karen Newcomb de San Francisco, que fue uno de los muchos que informaron a la NASA esa misma noche sobre los sonidos de meteoros. Karen Newcomb informó textualmente, abro comillas, en varias oportunidades, cuando un meteoro de las Leónidas con una estela de desechos persistente volaba directamente sobre nosotros, escuché instantáneamente un débil zumbido. No hubo retraso entre la visión y el sonido. Cierro las comillas. Alberto, ¿quiere esto decir que estas ondas meteóricas, entre comillas, pueden viajar a la misma velocidad que la luz? Exacto, es eso lo que quiere decir. Al final, si lo que se producen son ondas electromagnéticas, las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz. Entonces, en el momento en el que estas ondas se producen debido a la ionización del aire en la superficie del meteorito, las ondas van a llegar casi simultáneamente a la luz visible de ese meteorito. Lo que ocurre también es, otra pregunta que cabría hacerse es si de verdad el oído humano puede percibir estas ondas de muy baja frecuencia, y la respuesta es no. Al final estas ondas de baja frecuencia son ondas de radio, y el ser humano el oído del ser humano no es sensible a estas frecuencias tan bajas. Es decir, para poder escucharlas tendríamos que tener un receptor radio, una antena y una radio que nos permita reproducirlas. Entonces, si esta gente de verdad escuchó esas ondas sonoras, lo que ocurrió es que las ondas de muy baja frecuencia, las ondas electromagnéticas, pueden hacer vibrar los objetos circundantes, como pueden ser, pues si un observador está viendo la lluvia de meteoros en mitad del campo, pues estas ondas de muy baja frecuencia pueden hacer vibrar el césped o las plantas cercanas que tuviera el observador, y estos objetos al vibrar sí producen sonidos. O sea que al final lo que estaría escuchando estas personas sería el sonido producido por la vibración de ciertos objetos al reaccionar con las ondas de muy baja frecuencia. Qué interesante, Alberto. Es decir, lo que escucharíamos sería una reverberación del medio, ¿no? De los objetos de nuestro entorno más cercano, como bien has dicho, del césped o de los árboles, ¿no? ¿No es así? O de tus objetos personales y tal. Sí, eso es. Muy bien. Alberto, ¿podríamos descubrir nuevos meteoros escuchando estas ondas de muy baja frecuencia? Bueno, a priori sí. Lo que uno podría hacer es construirse un radiotelescopio y sintonizarlo a la longitud de onda o a las frecuencias de estas ondas de muy baja frecuencia, y podríamos escuchar meteoros a la par que entran en la atmósfera terrestre. Pero una desventaja de esto, seguramente podríamos detectar
más meteoros de los que vemos con los ojos, pero una desventaja de este método es que no podríamos saber de dónde vienen o dónde han caído esos meteoros, por dónde han entrado en la atmósfera, ya que los radiotelescopios de este tipo no tienen sensibilidad direccional. Qué interesante, Alberto, lo que nos estás contando. Bueno, en la segunda parte de esta entrevista le vamos a dedicar a un fenómeno que recientemente tiene desconcertado a todos los astrofísicos a lo largo y ancho del planeta. Me estoy refiriendo a los estallidos rápidos de radio, también conocido como ráfagas rápidas de radio por sus siglas en inglés, FRBs. Hace casi 13 años se detectaron unas misteriosas señales de radio que llegaron a la Tierra desde el espacio profundo. Los astrofísicos las denominaron FRBs, o ráfagas rápidas de radio. La mayoría de los científicos están de acuerdo en que es un fenómeno que dura apenas unos milisegundos, pero que es capaz de emitir una gran cantidad de energía, tanta como 500 millones de soles. La mayoría de estas señales son impredecibles, lo que dificulta en gran medida su estudio porque no existe ningún tipo de patrón para su seguimiento. Hasta ahora. El 14 de febrero de 2019, un grupo de astrónomos y científicos espaciales radicado en Canadá descubrieron una señal rápida de radio proveniente de otra galaxia y con un ciclo constante de 16,35 días. Estas misteriosas señales llegaban una vez por hora durante 4 días para posteriormente cesar y comenzar de nuevo, exactamente 16,35 días después. Los astrónomos trabajaron en el descubrimiento durante 409 días a través del estudio y la observación del proceso de esta recóndita señal, una de las pocas señales que ha permitido ser rastreada hasta llegar a una lejana galaxia en espiral a 500 millones de años luz de distancia. Las FRBs son uno de los misterios más difíciles e intrigantes para la astrofísica, pues los astrónomos saben que aparecen por todo el universo, pero desconocen cuál es la fuente de su origen. Algunas señales procedían de una galaxia enana situada a más de 3.000 millones de años luz de la Tierra. ¿Qué secretos guardan estas extrañas señales de radio? Algunos sugieren que podrían ser el ruido creado cuando se produce una gigantesca colisión cósmica. Otros, sin embargo, han sugerido que pueden ser generados por agujeros negros supermasivos o incluso que sean mensajes de una lejana civilización avanzada. Sea como fuere, una cosa es segura, que nos encontramos ante un inquietante y extraño fenómeno que, hoy por hoy, nuestra ciencia más ortodoxa, nuestra ciencia más tecnológica, no es capaz de explicar. Los telescopios de la red europea del VLBI, entre paréntesis EVN, observaron un estallido rápido de radio repetido en una galaxia espiral parecida a la nuestra, e incluso muy recientemente, el pasado 28 de abril de este mismo año 2020, una estrella muerta que está a solo 30.000 años luz de nosotros emitió una FRB, según informó The Astronomer's Telegram. Es la primera FRB detectada dentro de la Vía Láctea y es la primera que se vincula a una fuente conocida. El descubrimiento, una vez más, altera las hipótesis de los investigadores acerca de los orígenes de estos misteriosos fenómenos extragalácticos. Vamos a escuchar, si os parece, queridos oyentes, el sonido real de una FRB. Presten atención.
Alberto, ¿qué son estas ráfagas rápidas de radio? Bueno, las ráfagas rápidas de radio, o FRBs por sus siglas en inglés, en realidad es una categoría que los astrónomos se han inventado para incluir ahí fenómenos físicos de muy diferente origen, ¿no? La definición más básica sería decir que son detecciones en radio de mucha intensidad y muy cortas. Sin embargo, el origen físico de las ráfagas rápidas de radio no es del todo conocido, como bien has dicho, y bueno, su origen todavía está sobre estudio. Bueno, no hacemos más que recibir señales de todos los rincones del universo. Algunas son claras y su origen es evidente, pero otras, sin embargo, son tan rápidas y potentes que los científicos no son capaces de determinar su origen, ni tampoco qué tipo de fenómenos podrían liberar en un instante tales cantidades de energía. De hecho, los investigadores encontraron que por lo menos 16 FRBs procedían de un mismo punto del espacio, una única fuente mucho más allá de nuestra Vía Láctea. Fue tal el desconcierto que varios físicos de Harvard llegaron incluso a proponer que las misteriosas señales podrían ser la prueba de una tecnología alienígena extraordinariamente avanzada. Así lo ha manifestado Avi Loeb, presidente del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard. La pregunta, aunque algo inverosímil, es casi obligada. Alberto, ¿podrían ser señales de alguna civilización extraterrestre o más bien es un fenómeno de naturaleza puramente física? Bueno, aquí no hablo por todos los científicos, pero creo que la hipótesis extraterrestre está casi que descartada probabilísticamente, ¿no? La probabilidad de que exista una civilización extraterrestre avanzada con la capacidad tecnológica de producir esos destellos de radio, y que además no solo que exista esa otra civilización, sino que además existamos al mismo tiempo que ella y seamos capaces de hacer un contacto de este sentido, no creo que sea la hipótesis más vinculada. Yo creo que más bien está relacionado con algún fenómeno físico del que todavía no conocemos su origen. Pero esto pasó exactamente igual cuando descubrieron los púlsares, hace más de 50 años, cuando los púlsares se descubrieron también en la longitud de onda de radio. Cuando la primera astrónoma descubrió los púlsares, los podíamos imaginar como un electrocardiograma en ondas de radio, es decir, el telescopio detectaba pulsos de radio muy muy precisos con un periodo muy muy constante, y lo que se pensó es que eran de origen también extraterrestre. De hecho, el primer pulsar se llamó el LGM-1, que significa Little Green Man, que es algo así como el pequeño hombrecillo verde, porque no conocían su origen hasta que posteriormente, o algún tiempo después, se postuló teóricamente qué tipo de objetos podrían producir estas señales de radio tan regulares, y llegamos al descubrimiento de los púlsares. O sea que habría que esperar para saber qué son exactamente estos far radio bursts antes de postular el origen extraterrestre. Muy bien, Alberto, pues me parece fascinante, ¿no? Lo que comentas. Desde mi punto de vista, lo más curioso es la repetición de estas ráfagas rápidas de radio, estableciendo un patrón repetitivo común. 16 días. Las ondas se registran durante 4 días de forma prolongada y posteriormente desaparecen por completo durante 12 días. Avi Loeb también admite que estas novedosas señales FRBs, recién descubiertas por los astrónomos canadienses, podrían ser generadas por jóvenes estrellas de neutrones llamadas magnetares, o quizás por otro fenómeno natural aún no descubierto, como muy bien apuntabas antes. Alberto, desde mi absoluta ignorancia, ¿qué son los magnetares? Sí, estos científicos han estado muy, muy acertados al sugerir este origen para los FRBs. Los magnetares son un tipo de estrella de neutrones. Bueno, una estrella de neutrones, para dejarlo más claro, en el periodo de evolución estelar, las estrellas nacen a partir de nubes de gas molecular, empiezan a quemar su hidrógeno, es decir, las estrellas brillan, se encienden, y para estrellas muy, muy masivas, con unos cuantos de masas solares, lo que ocurre es que a medida que la estrella evoluciona, se va quedando sin hidrógeno que quemar. Entonces la gravedad vence a la presión de radiación, y la estrella colapsa sobre su propio peso y explota en forma de supernova. ¿Qué es lo que queda de la estrella una vez ha explotado en forma de supernova? Pues uno de los posibles escenarios, que quede una estrella de neutrones, es decir, queda el núcleo estelar muy comprimido y girando a alta velocidad. Pues los magnetares serían un tipo de estas estrellas de neutrones
que tienen un campo magnético en su superficie más alto de lo habitual, pero más alto, varios órdenes de magnitud mayor de lo esperable, y además giran con un periodo de rotación más rápido que el de los púlsares clásicos. Muy curioso, muy curioso. Alberto, ¿las FRBs podrían ser el resultado de un pulsar? ¿O tal vez podrían ser emisiones de un agujero negro supermasivo? Bueno, sí, como han descubierto hace relativamente poco estos FRBs con periodicidad, hay la hipótesis de que su origen sea debido a un pulsar, es decir, una estrella de neutrones que está girando y cuyo jet de radiación está apuntando a la Tierra, de manera que estamos recibiendo radiación a pulsos regulares. Para estos FRBs periódicos, el origen estelar, es decir, el origen debido a una estrella de neutrones o a un pulsar, es muy acertado. Sin embargo, la mayoría de los fast radio bars se han detectado puntualmente, es decir, detecto una emisión muy fuerte en radio y esta emisión para y no la vuelvo a detectar más. Hay la hipótesis de que pueda ser debido a material que acreta un agujero negro supermasivo, es mucho más plausible. Incluso se han sugerido otros orígenes para los fast radio bars, como pueda ser una supernova que emite por cualquier motivo una señal en radio más fuerte o algo así. O sea que en ese sentido, en el sentido de la periodicidad, sí, sugerir que tienen origen en los púlsares es correcto. Sin embargo, para el resto de fast radio bars en los que la detección ha sido puntual, quizás es más correcto asumir que ha sido debido al choque, por ejemplo, de cuerpos compactos, como el choque de dos estrellas de neutrones o material que acreta en un agujero negro, sí. El sonido emitido por la sirena de un coche de policía se percibe más agudo cuando se acerca y, sin embargo, se escucha más grave cuando éste se aleja. La luz también se comporta de manera análoga. La radiación de una galaxia que se aleja de la Tierra a una determinada velocidad la recibimos con una frecuencia menor que con la que se emitió en su génesis, es decir, con una longitud de onda mayor y, en consecuencia, con un color enrojecido. Nuestra ciencia ha comprobado que la longitud de onda de las galaxias está casi siempre desplazada hacia el rojo, de manera que, cuanto más lejana está la galaxia de nosotros, más enrojecida se percibe. El espacio se está expandiendo constantemente y la luz de sus galaxias tarda mucho más en llegar hasta nosotros. Sus longitudes de ondas se estiran. Si nos imaginamos una nave espacial con las luces encendidas acercándose a nosotros a una altísima velocidad, percibiríamos su luz de color azulada. Sin embargo, si la nave se alejara, percibiríamos su luz de color rojiza. No obstante, en el espacio las galaxias no se mueven, sino que es el mismo espacio el que se está expandiendo, arrastrando a las galaxias y haciendo que su luz nos llegue desplazada hacia el rojo. Y bueno, vamos a seguir explorando el cosmos de la mano de nuestro primer invitado especial de esta noche, Alberto Saldaña. Alberto, ¿qué son las galaxias a alto redshift? Bueno, ahora entramos en el campo al que realmente me dedico, así que estaré más cómodo hablando de todo esto. Pues adelante. Las galaxias a alto redshift, bueno, la respuesta más rápida sería decir que son las galaxias más distantes que podemos detectar. Si queremos dar una respuesta un poco más precisa, tendríamos que definir lo que es el redshift, ¿no? Bien, entonces nosotros cuando detectamos la luz de una galaxia, lo que podemos hacer es un experimento similar, no sé si alguna vez ha hecho, coger un CD, apuntarlo al Sol y proyectar el reflejo del Sol sobre el CD sobre una pared. Lo que vemos es el arco iris, ¿verdad?
Claro, muchas veces, sí. Pues los astrónomos hacemos algo parecido con las galaxias. Lo que hacemos es que recogemos su luz puntual, la hacemos pasar por un CD, en este caso nuestro CD es un poco más sofisticado y con más resolución, se llama espectrógrafo, y lo que hacemos es generar un arco iris para cada galaxia. Entonces lo que vemos en ese arco iris es que hay franjas o porciones del arco iris que faltan, que están en negro. Estos son líneas de absorción de la galaxia, y lo que se puede ver es que si esas líneas corresponden en realidad a luz absorbida por diferentes elementos químicos. Lo que podemos ver para galaxias a alto redshift es que si las líneas, por ejemplo, nosotros esperamos que ciertas líneas de cierto elemento estén en la región azul del arco iris, pues de repente nosotros las vemos en el rojo. Es decir, ha habido un desplazamiento al rojo de las líneas, o redshift, que es lo que nos indica que ese objeto que estamos observando en realidad es extragaláctico. ¿Por qué? Porque el desplazamiento al rojo de esas líneas es directamente proporcional a la distancia del objeto. Cuanto más desplazadas al rojo estén las líneas, más lejos está la galaxia. Y por eso tenemos las galaxias a alto redshift son las que más desplazamiento al rojo tienen. ¿Esta es la manera de detectarlas? Sí, es una manera de detectarlas espectroscópicamente. Es decir, con estos aparatos, con los espectrógrafos, podemos detectar las galaxias a alto redshift. En realidad lo que estamos viendo es... Lo que estaríamos viendo es la luz que proviene de la galaxia, pero muchos millones de años atrás. Es decir, cuanto más lejos miramos en astronomía, más al pasado nos remontamos. Estaríamos viendo las galaxias en épocas muy remotas. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que una galaxia está a redshift 1, significa que estas líneas espectrales se han desplazado un factor 2 de donde deberían estar. ¿Qué significa que una galaxia está a redshift 1? Pues que en realidad estamos viendo la galaxia cuando el universo tenía solo la mitad de la edad actual. Si, por ejemplo, nos vamos a redshift 6, estaríamos viendo la galaxia cuando el universo tenía solo un décimo de la edad actual. Eso es lo que significa el redshift. Interesantísimo. Alberto, una pregunta que me surge ahora mismo. ¿Es posible ver galaxias antes de que se hubiera formado la Tierra? Sí, claro. De hecho, la Tierra tiene algo así como 4.000 millones de años. Entonces, el universo tiene aproximadamente como 14.000. Entonces, mirando galaxias que estén a la mitad de la edad del universo, es decir, mirando galaxias que estén a redshift 1, como he dicho antes, ya las estaríamos viendo antes de que la Tierra se formase. ¡Qué bárbaro! ¡Qué interesante! Alberto, ¿de qué están compuestas estas galaxias? Bueno, la composición o la estructura típica de las galaxias es siempre la misma. Una galaxia no es más que un conglomerado ordenado por la gravedad de estrellas, de gas y de polvo. Sí es cierto que las galaxias tienen distintas composiciones, es decir, tienen distinta abundancia de elementos químicos. Por ejemplo, si nos remontamos muy al pasado, las galaxias a alto redshift pues en general son menos metálicas, es decir, tienen menos elementos metálicos como el hierro, silicatos, que galaxias a más bajo redshift o galaxias más recientes, ¿no? Donde los metales son más abundantes. Muy bien. Acabas de dar, Alberto, una clave. Has hablado de polvo. Cuando decimos que el universo está lleno de polvo estelar, por ejemplo, cuando observamos una galaxia fuera de nuestra Vía Láctea, el polvo está por todos lados, afectando notablemente todo lo que vemos. ¿Este polvo es similar al terrestre? Sí, en principio la composición del polvo interestelar es similar al terrestre. Bueno, el polvo tal como lo entendemos nosotros, el polvo está formado por compuestos orgánicos. En el medio interestelar no tenemos compuestos orgánicos, pero sí, al final son los elementos de los que se compone el polvo interestelar son los mismos de los que se compone cualquier ser vivo en la Tierra. Así que en ese sentido, sí. ¿Y qué son los famosos mapas de polvo? Bueno, como bien has dicho, tanto en la Vía Láctea hay polvo como en las galaxias fuera de la Vía Láctea también encontramos polvo. Entonces, cuando cualquier astrónomo aficionado puede mirar alguna nebulosa o algún cúmulo estelar abierto, lo que ve a simple vista es que en el espacio entre las estrellas hay una emisión difusa, que es polvo, y la vemos en todos, a varias longitudes de onda y además en todos lados. De hecho, la Vía Láctea está llena de polvo y esto es un problema para cuando queremos mirar objetos que están fuera de la Vía Láctea. Su luz tiene que atravesar este polvo de la Vía Láctea y los objetos se ven más débiles en este sentido. Entonces, los mapas de polvo son... los astrónomos quisieron dar cuenta de la distribución del polvo de la Vía Láctea. Entonces, este polvo en general tiene una temperatura muy fría, es decir, que lo podemos ver a longitudes de onda del infrarrojo. Es decir, que si yo apunto un telescopio con la adecuada longitud de onda infrarroja al cielo, puedo mapear o puedo saber cuál es la densidad de polvo en cada punto de la Vía Láctea. Y esos son los mapas de polvo.
Alberto, ¿qué es una lente gravitacional y qué podemos observar con ella? Bueno, una lente gravitacional es un fenómeno astrofísico que consiste en lo siguiente. Imaginemos que tenemos una galaxia muy distante que queremos observar y que entre esta galaxia distante y la Tierra y nosotros hay otra galaxia muy masiva, o un cúmulo de galaxias muy masivo. A priori no podríamos ver la galaxia que está más distante, puesto que este cúmulo masivo nos tapa su luz. Pero ¿qué ocurre? Que la gravedad también afecta a la luz, y si tenemos un cuerpo masivo entre la fuente y nosotros, entre aquella galaxia distante y nosotros, lo que puede hacer este cuerpo tan masivo es doblar la luz a su paso. Es decir, la luz de la galaxia distante se vería afectada por la gravedad, podría, digamos, doblarse la luz, y la luz de aquella galaxia distante puede llegar a nosotros por la acción de la gravedad. Qué bárbaro. Me imagino que la ciencia tendrá correctores, ¿no?, para poderlo observar con claridad. Sí, lo que suele pasar es que si yo estoy observando con mi telescopio el efecto de una lente gravitacional, es decir, estoy observando una galaxia muy distante, o sea, a través de un cúmulo mucho más masivo cercano, lo que suele pasar es que se generan varias imágenes de la misma galaxia, porque la luz de la galaxia distante sigue diferentes caminos, se deflecta de diferentes maneras y nosotros la percibimos como una imagen múltiple. Y esto se puede corregir si uno conoce la masa del cúmulo de galaxias central, se puede corregir y podemos reconstruir la imagen de la galaxia más lejana. Sí. Impresionante. Alberto, ¿cuál ha sido la galaxia más lejana que has podido estudiar? Bueno, pues entre mis catálogos con los que yo he estado trabajando tengo galaxias a redshift como mucho 6. Redshift 6 significa que el universo, yo estoy observando la galaxia cuando el universo tenía solamente 1/10 de la edad actual. Pero si nos preguntamos cuál es la galaxia más distante que se ha detectado, aquí, bueno, la galaxia está a redshift 11, es decir, mucho más lejos aún, y se detectó con el telescopio espacial Hubble, se detectó además espectroscópicamente, es decir, recogiendo el espectro de la misma galaxia, se pudo determinar así su redshift. Y bueno, el autor del descubrimiento es un colega de mi universidad, de aquí de la Universidad de Ginebra, que es Pascal Loix, bastante buen investigador y al cual felicito por ese descubrimiento. Alberto, ¿a qué distancia estaría de la Tierra esa galaxia, aproximadamente? Hablar de distancias en astronomía o en cosmología en general es muy complicado, porque las distancias en kilómetros, por ejemplo, o en años luz ya siquiera no nos cabrían en la cabeza, serían demasiados ceros para guardar en la cabeza. Entonces, por eso los astrónomos utilizamos esta medida de la distancia, ¿no? Medimos el redshift al final, no medimos una distancia en kilómetros o en... Muy bien. Y bueno, para finalizar, me gustaría que nos hablaras un poquito de nuestra galaxia, de nuestra querida Vía Láctea. ¿Qué forma se estima que tiene? ¿Una espiral? Sí, en los estudios más... Bueno, desde hace bastante tiempo se conoce que la Vía Láctea es una galaxia espiral, y además recientes estudios sugieren además que los bordes del disco de la galaxia espiral se llama alabeo, el fenómeno, están como combados, como si fuese un sombrero mexicano en el que podemos combar los bordes. Entonces la Vía Láctea estaría formada por un bulbo central, mayoritariamente contiene poblaciones estelares viejas y enrojecidas, luego un disco donde tenemos poblaciones estelares más jóvenes y más azuladas, y finalmente las afueras del disco. Y una pregunta que me surge espontáneamente: ¿es cierto que en el centro de nuestra galaxia existe un agujero negro? Sí, además se ha confirmado por multitud de observaciones, sobre todo por radiotelescopios también. En el centro de la galaxia hay un agujero negro supermasivo, seguramente originado por la fusión de agujeros negros estelares, de estrellas que ya fueron muriendo en el centro de la galaxia. Bueno, el agujero negro ahora está bastante tranquilo y no nos molesta en ese sentido a los astrónomos, es decir, no es objeto de estudio porque está bastante dormidito, pero de vez en cuando cae material circundante al agujero negro y se producen llamaradas o explosiones que los astrónomos podemos detectar y estudiar. Muy bien, Alberto. Pues ya la última pregunta de esta noche, la última pregunta que me gustaría formularte es la siguiente. Dado que recientemente la ciencia está descubriendo exoplanetas, algunos con características similares a la Tierra, y como dice Markun Fredlund, investigador experto en astrobiología y exoplanetas, si no miramos fuera, nunca averiguaremos si estamos solos en el universo.
Pues bien, desde tu punto de vista, Alberto, ¿estamos solos en el universo? Diría que no estamos solos en el universo. Desde mi punto de vista, estadísticamente sería muy singular que solo hubiera una forma de vida y un planeta que la albergue en todo el universo. Creo que la diversidad de mundos que hay ahí fuera es más que suficiente para poder albergar vida, quizá no inteligente, o sí, pero quizá en nuestra cercanía no hay vida inteligente como nosotros, pero estoy seguro que en las próximas décadas descubriremos vida, aunque sea en forma de microbios en alguno, o trazas de vida microbiana en algún otro planeta. Muy bien, Alberto, pues con esta fantástica reflexión ponemos punto y final a la entrevista que esta noche nos ha concedido Alberto Saldaña, astrofísico especializado en galaxias a alto redshift y que estoy seguro nos dará muchísimas alegrías a lo largo de toda su carrera profesional. Alberto, ha sido todo un honor tenerte esta noche en los micrófonos de Paranormalia Podcast. Te deseo mucho éxito en tu carrera profesional y te doy las gracias en nombre de todo el equipo por haber compartido este ratito de ciencia con todos nuestros oyentes. Muchas gracias, Alberto, y hasta pronto. Muchas gracias por invitarme. Hasta pronto. Hola, soy Jesús Ortega del Dragón Invisible y bueno, me gustaría mandar un saludo muy fuerte a los compañeros de Paranormalia Podcast que cumplen ahora su primer año y eso siempre es una alegría, ¿no? Motivo de alegría de que se cuenten historias, que se haga radio, podcast y que sigan comunicándose pues todas estas historias que es necesario conocer. Un abrazo muy fuerte y vamos, por un año, por dos, por tres y por los que vengan. Gracias. Pues hasta aquí llegamos, queridos oyentes, con el programa de hoy. No quiero cerrar el programa sin antes comentar, de manera casi inexorable, esta terrible pandemia que estamos sufriendo y que nunca olvidaremos. A lo largo de la historia hemos visto otras pandemias. Hemos visto cómo las economías de todo el mundo han quedado estancadas. Hemos visto cómo se cerraban aeropuertos y fronteras. Hemos visto cómo se nos venía encima una crisis sanitaria y otra crisis financiera. A estas alturas de la película, todo el mundo conoce a alguien que ha fallecido por el coronavirus, el SARS-CoV-2, un virus muy contagioso, desconocido para la ciencia, que no distingue entre razas, etnias o estratos sociales y para el que, desgraciadamente, aún no disponemos ni de tratamientos ni de vacunas. Me gustaría dedicar el cierre de este programa a nuestros mayores, aquellos que lucharon por dejarnos un mundo mejor y que, ahora, están falleciendo en la más absoluta soledad, sin el calor de sus seres queridos, completamente aterrados y en manos de extraños que, aunque sean buenos profesionales, siempre serán unos auténticos desconocidos. A todos ellos, abuelos, abuelas, padres y madres, les dedico este cierre que, en su primera mitad, ha sido extraído de un texto de Ramón Moguer, al cual le agradezco la delicadeza de sus palabras, pues ha sabido expresar en unas cuantas líneas el dolor que sentimos cuando vemos partir a nuestros mayores sin poder siquiera despedirnos de ellos. Y en la segunda mitad agradezco al guionista Joe Carnahan, quien, con uno de sus guiones, me ha sabido inspirar para confeccionar este ending. Se mueren la mejor de las generaciones, la que sin estudios educó a sus hijos, la que sin recursos siempre les ayudaron. Se mueren los que más sufrieron, los que trabajaron más duramente, los que han cotizado más que nadie. Se mueren los que pasaron más necesidades, los que levantaron el país, los que ahora solo deseaban disfrutar de sus nietos. Se están muriendo solos y asustados,
apurando el último aliento. Se van sin molestar los que menos molestan. Se van sin poder despedirse. Nunca olvidaremos esto. No pasa un solo segundo sin que esté pensando en ti. Quiero ver tu rostro, tocar tus manos con las mías, pero sé que eso jamás ocurrirá. Me dejaste y no puedo recuperarte. Me muevo como supongo lo hacen los condenados, los malditos, y siento que es solo cuestión de tiempo. No sé por qué estoy escribiendo esto. No sé qué gano con hacerlo. Sé que no puedo recuperarte. No sé por qué nos ha ocurrido. Siento que soy yo, la mala suerte, ese veneno, y he dejado de resultarle útil a este mundo. Una vez más en la lucha, en el último combate que conoceré, vivir y morir en este día. Vivir y morir en este día. ¿Quieres ponerte en contacto con Paranormalia Podcast y contarnos tu historia? Ahora tienes 3 formas de hacerlo. Mediante Twitter, mediante correo electrónico, paranormaliaradiopodcast@gmail.com y mediante los comentarios de iVoox. Recordad, queridos oyentes, que ante la adversidad, una actitud positiva es siempre la mejor respuesta. Utilizad siempre mascarillas y guantes, pues de esa manera no solo os estaréis protegiendo a vosotros mismos, sino que también de esa manera estaréis protegiendo a todos. Que esta guerra no la vamos a ganar de manera individual, esta guerra la vamos a ganar entre todos, y que son en estos momentos de crisis los que nos ayudan a tomar conciencia de lo pequeño que es el ser humano y de la importancia de disfrutar al máximo cada día. Esta noche hemos estado en la realización y codirección nuestra querida Sara Hidalgo, y en la edición y dirección un servidor que nos habla delante de estos micrófonos, David Moyano. Hasta el programa que viene, amigos. Hasta entonces y aún después, que sean ustedes muy felices. This holiday season, Capital One reminds you to give yourself the gift of 1.5% cash back with the Capital One Quicksilver Card. Can I earn 1.5% cash back on birds? Birds? What if you sent your true love 2 turtle doves plus a partridge in a pear tree? Sure, but why would anyone want that? The song was very convincing. Earn 1.5% cash back on all your holiday purchases with the Capital One Quicksilver Card. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com for details.